Bueno, la siguiente es una crítica cinematográfica. Vamos a hablar acerca de la conmemoración de los 50 años de Texas Chainsaw Massacre. La masacre de Texas para Latinoamérica, así fue llamada acá, empezó como muchas en el cine de terror, siendo una iniciativa muy poco atractiva, con un equipo actoral inexperto, desconocido, una producción experimental y muy de bajo presupuesto, y un director idealista al que el tiempo y la cultura popular convertirían en un referente del género, si bien por su estilo o por su obra. Algunos detalles de la historia se basaron en los asesinatos cometidos por Ed Gein, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia de Estados Unidos, más de renombre, no famosos, más de renombre. Aunque en general en la película los hechos narrados son ficticios y fueron considerados más una crítica a algunos sectores de la sociedad norteamericana. Dentro de las particularidades de la película están el grupo uno, el grupo de actores que no tenían renombre, solo dos de ellos habían actuado en teatro, por tanto su rango actoral es casi amateur, pero ello no rompe con la lógica espaciotemporal de la historia. La película se puede desglosar en distintas situaciones, digamos. Ejemplo, hay una escena en la que un extraño sube al vehículo, es un personaje bastante extraño que con sus expresiones y su apariencia física causa una incomodidad equiparable a su pasión enfermiza por la carne y la sangre. Es un aspecto de la cinta que me hace pensar en algo que yo llamo la industria de la vaca, que es la disposición de las reses, desde los cuernos hasta los huesos, para la elaboración, la producción de todo tipo de elementos de consumo humano, obviando las implicaciones éticas de todo ese proceso. Entonces, otro aspecto para analizar es la tensión que existe entre un personaje que hay en la película en silla de ruedas, es minusválido, y su hermana Sally, además de los amigos, son un grupo de 5 o 6 personas en total, que su función no es mayor, digamos, dentro de la película, más que ser el medio por el que otros personajes son introducidos a la historia, para reforzar una diferencia que hay ahí como un cliché en la elaboración de cine de terror norteamericano entre personas de la ciudad y personas del campo, de los pueblos, ¿sí? Alejados de las grandes urbes. Eh, Todo esto con el afán de que el espectador presencie los hechos en un lugar ajeno a sus dinámicas de vida, ¿sí? Letterface, o literalmente cara de cuero, marca claramente en la historia un antes y un después, no solo en la cinta propia, sino en el género, porque la historia trasciende sin más percance que lo que uno ve que sucede en la van, en la camioneta en la que se dirige el grupo viajero. Eh, y de repente aparece Leatherface con su figura, su máscara, y enseguida desaparece después de cerrar una puerta metálica. Entonces uno queda, es un choque. Volviendo al asunto de lo estructural del género, es el primer icono del cine slasher. Si bien Leatherface no utiliza una sola arma como el arquetípico asesino serial del cine norteamericano, sí establece, digamos, unas normas canónicas para el desarrollo de personajes en historias posteriores. La máscara para ocultar su identidad, o sea, el asesino serial tiene que ocultar su identidad. Bien, el tamaño del personaje porque es un actor bastante grande y la completa ausencia de diálogo. Es un personaje que no pronuncia nada, salvo que hace unos cuantos ruidos guturales, sonidos guturales, por una herida, por cansancio, por desorientación. De resto, no más. Otro aspecto es la familia psicópata. Pues digamos que sin ellos Leatherface no sería quien es. Tal vez, es una postura propia, el director quiso hacer referencia a otro ícono de lo macabro de la cultura popular norteamericana, que es la familia Manson. Y de allí tomó, digamos que ciertos elementos que llevó al cine.
Esta es una característica que inspiraría películas que después se hicieron mito e hito, como House of 1000 Corpses de Rob Zombie, que tiene cosas de muchas películas, es más bien un homenaje, lo diría yo, al cine clásico de terror, slasher de los años 80 y principios de los 90. La producción de la película fue de muy bajo presupuesto, de hecho se afirman algunas fuentes que fue menor a $140,000, lo que propició el alquiler de ciertas locaciones para evitar la elaboración de escenografías. La manufactura cuesta, y más en aquella época. Los efectos especiales fueron del tipo más práctico posible, a la vieja usanza, obviamente, era 1974. Así, de esa manera fabricaron muebles con huesos de animales muertos, obviamente huesos que encontraron en el desierto, fue filmado en el desierto en Texas. O pretendieron que ese tipo de mobiliario, esos muebles, estuvieran forrados con látex de utilería para que causaran la apariencia de ser piel humana. Los efectos sonoros, a mi parecer, son un acierto completo de la cinta, y con ellos los gritos de Sally, el personaje principal, que no son el típico grito de la chica en peligro, de alguien ayúdenme, que espera precisamente a que llegue el héroe a salvarla, sino que la actriz en su personaje sabía que no sería rescatada. Entonces su empeño estuvo en gritar como un auténtico acto de horror, más que terror, horror puro. La cámara consigue unos planos y unos encuadres que son atípicos para la época, lo que hace analizar las escenas desde otra perspectiva. Y hace que uno piense qué retorcida es esta situación, porque las situaciones, el escenario, los personajes empiezan a cambiar de forma, casi que girar, entonces lo hace uno como entrar en esa dinámica. Bien, hacen unos close-ups, acercamientos a los ojos irritados por el llanto, las venas de los ojos brotadas. Los dientes, hacen unos enfoques a la boca, siendo apretados los dientes o la boca completamente abierta en medio de los gritos, desencajadas las bocas, que hacen unos excelentísimos primerísimo primer plano, que es una regla a la hora de enfocar para hacer cine o fotografía. Es un referente obligado del cine slasher. Inspiraría, como ya lo mencionamos, íconos de otras franquicias por su estilo, su forma, su permanencia en el tiempo, y en el imaginario colectivo de la cultura popular occidental. Abrió la puerta a la mirada diferente y auténtica de Tobe Hooper, que es el director, quien después en 1982, si no estoy mal, traería otro icono del cine de terror, ya no el cine slasher, sino el cine sobrenatural, que fue Poltergeist. A este plano lo traería para aumentar la riqueza narrativa del terror cinematográfico norteamericano. La escena final es Sally alejándose de Leatherface mientras él agita en el aire la motosierra prendida. Se escucha la motosierra como yendo y viniendo en el aire, y la gira con las manos. Es una forma de darle, digamos, algunas preguntas existenciales que uno en el análisis como espectador se puede hacer. Palabras esperanzadoras como pero menos mal se fue o no fue tan malo, depende de los conceptos que pueda tener la gente, o las conclusiones definitivamente pesimistas, como en mi caso, sobre la naturaleza humana. Pero en el más sincero sentido, como crítica que es a la sociedad misma, The Texas Chainsaw Massacre es una radiografía de 50 años de antigüedad, no de la sociedad norteamericana, contemporánea, occidental, no, sino de nuestra especie. Somos una especie individualista, cruel, abusadora, vulgar, descuidada, consumista sobre todo, y caníbal. Nos encanta comer sociedad. Gracias.